Finalmente Tubí se ha reunido con su padre y su hermano. Después de tanto tiempo separada de su familia, ella por fin puede experimentar la calidez del hogar. Pero esa felicidad no durará mucho, ya que la madrastra de Tubí no pierde oportunidad para encontrar razones para maltratarla. Con su actitud cruel siempre busca la manera de hacerle la vida imposible, incluso tratando de expulsar a Tubí y a su hermano de la casa. ¿Será que Tubí podrá quedarse junto a su padre y su hermano o tendrá que despedirse de los seres más queridos para marcharse? La tensión está al máximo y todo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. No te pierdas lo que viene. Suscríbete al canal para no perderte los últimos episodios y las sorpresas que están por llegar. Tubí estaba llena de alegría al ver a su padre y a su hermano después de tantos días de búsqueda, tratando de encontrar un lugar seguro para su familia. Pero al ver a su hija en ese estado, el padre de Tubí rápidamente intuyó que algo muy malo había sucedido en el matrimonio de su hija. Con una mirada llena de preocupación, el padre le dijo: «Si tú y tu esposo ya no son felices, regresa a casa. No hay lugar como la familia. Quédate aquí con nosotros, aquí estarás a salvo». Tubí, con el corazón lleno de dolor y frustración, decidió finalmente no ocultar más la verdad. Con lágrimas en los ojos, le contó a su padre todo lo que había sufrido, lo que su esposo le había hecho, las heridas profundas que le había causado. Pero también confesó su temor, pues sabía que la madrastra no la aceptaría y que tal vez no podría quedarse mucho tiempo con su padre. El padre de Tubí, tratando de reconfortarla, le dijo con una sonrisa triste: «No te preocupes, hija. Poco a poco hablaré con tu madrastra y haré que las cosas mejoren. Quédate aquí el tiempo que necesites». Luego observó con tristeza la ropa y los zapatos gastados de su hija y con una ternura que solo un padre puede mostrar, añadió: «Tu ropa está toda desgastada. Déjame ir al mercado y comprarte algunas ropas nuevas y unos zapatos cómodos. Quiero que te sientas bien». El padre de Tubí se sentía culpable por no haber podido proteger a su hija antes, por no haber estado allí cuando más lo necesitaba. Ahora, lleno de remordimientos, su única prioridad era hacer todo lo posible para recuperar el tiempo perdido y darle a su hija el amor y el cuidado que merecía. Sentía que aunque nada podría cambiar el pasado, aún tenía una oportunidad de ser el padre que Tubí siempre había necesitado. Tubí y su hermano no eran en absoluto perezosos. Decidieron aprovechar el día para ayudar a su padre y con mucha energía se adentraron en el jardín. Juntos se pusieron a recoger los aguacates maduros y a buscar los huevos frescos que las gallinas acababan de poner. El hermano de Tubilindo trepó hábilmente al árbol para recoger los aguacates más grandes, mientras que ella, de pie bajo el árbol, colocaba los frutos en la canasta. Pasaron un buen rato trabajando juntos, llenando una canasta con aguacates jugosos y otra con los huevos que habían encontrado. Con las cestas llenas, los dos hermanos tomaron su carga y se dirigieron al mercado para vender lo que habían recolectado. A pesar del calor del día, la idea de ayudar a su padre a ganar algo de dinero los llenaba de alegría. El camino hacia el mercado fue largo y agotador, pero nada les quitaba el ánimo. Una vez allí, se sentaron con paciencia a vender sus productos. Los huevos se vendieron rápidamente, pero los aguacates fueron más difíciles de vender. Pasaron horas bajo el sol sin perder la esperanza. Aunque al final del día todavía les quedaban muchos aguacates sin vender, los dos hermanos se sentían satisfechos. A pesar de las dificultades, habían logrado ganar algo de dinero y, lo más importante, habían trabajado juntos como una familia. Al regresar a casa con una sonrisa en el rostro,
sabían que cada esfuerzo valía la pena, pues cada paso dado los acercaba un poco más a mejorar su vida. Tubí y su hermano regresaron a casa después de un largo y agotador día de trabajo, con la esperanza de descansar y disfrutar de lo poco que habían logrado ganar. Pero al abrir la puerta, se encontraron con la figura de la madrastra que los esperaba justo en la entrada con una mirada fría y llena de desprecio. «¿Dónde está el dinero?», exigió la madrastra sin darles ni un respiro. «Hoy fuiste a vender huevos y aguacates, y ahora me vienes con las manos vacías. Dámelo ya». Sin perder un segundo, la madrastra tomó el poco dinero que Tubí había logrado conseguir y comenzó a reprocharle duramente. «Esta mañana vi que traías un montón de cosas para vender. Y ahora solo tienes esta miseria. Estás escondiendo el dinero para ti. Vamos, dámelo todo». Tubí, visiblemente afectada, intentó disculparse con la voz temblorosa. «Lo siento, solo pude vender esto. Aún me quedan muchos aguacates sin vender». Pero antes de que pudiera terminar, la furia de la madrastra estalló como una tormenta. Con un movimiento brusco, la madrastra tiró la cesta al suelo y comenzó a gritar, su voz llena de rabia. «Eres completamente inútil. ¿Cómo no pudiste vender todo esto? ¿Qué clase de persona eres? Con esta miseria de dinero, ni siquiera mereces comer hoy. ¿Acaso te crees que con esto voy a estar satisfecha?». Las palabras hirientes llovían sobre Tubí, cada una más cruel que la anterior. La joven se quedó completamente callada, sin fuerzas para defenderse. Solo podía escuchar el torrente de maldiciones que la madrastra le arrojaba. «¿Qué harías tú si fueras Tubí, atrapada entre el miedo y la impotencia, sin poder defenderte? ¿Tendrías el valor de plantarte y enfrentarte a esa mujer cruel?». Pero la madrastra no se detuvo allí. No solo le gritaba, sino que continuó presionando a Tubí, interrogándola como si fuera una criminal. «¿Dónde guardas el dinero, ¿Lo tienes escondido en algún lugar?». La madrastra, con su actitud de control y desdén, comenzó a registrar el cuerpo de Tubí y el de su hermano, buscando cualquier excusa para humillarlos aún más. Tubí, atrapada en su dolor, no podía hacer nada más que soportar el abuso. La madrastra, como una bruja malvada de cuento, descargaba su furia sobre ella de manera despiadada. La mujer la golpeaba no solo con palabras crueles, sino también con gestos físicos, usando su fuerza para descargar su frustración por no haber recibido todo lo que quería. Cada palabra que salía de su boca estaba llena de veneno, y con cada insulto, Tubí sentía cómo su alma se quebraba un poco más. Esta mujer no solo era cruel y despiadada, sino que se deleitaba en el sufrimiento ajeno. Se estaba convirtiendo en una pesadilla constante para Tubí, como un monstruo que se alimentaba de su dolor y vulnerabilidad. Y mientras todo esto sucedía, Tubí no podía evitar preguntarse cuánto más tendría que soportar antes de que pudiera liberarse de esta tormenta de maldad. Mientras Tubí estaba siendo golpeada física y verbalmente por la cruel madrastra con cada palabra hiriente que le salía de la boca, se sentía cada vez más impotente, atrapada en un tormento que parecía no tener fin. La madrastra no dejaba de descargar su furia sobre ella, empujándola con palabras malintencionadas y acusaciones falsas, hasta que, como por milagro, su padre llegó en el momento justo. Al ver la escena, el padre de Tubí reaccionó inmediatamente. Con un rostro lleno de furia y preocupación, se interpuso entre su hija y la madrastra, deteniendo de inmediato la violencia que ella ejercía. La madrastra, lejos de sentirse arrepentida, arrojó un último ataque verbal antes de marcharse, como si intentara dejar una marca en la casa
algo que le asegurara que aún tenía el control. Hoy solo vendiste un poco de dinero y crees que eso es suficiente para mí, ni siquiera me alcanza para darme un lujo. Y encima, toda tu familia son solo un montón de inútiles, dijo con una furia inmensa. No podía concebir que Tubí y su hermano no pudieran darle lo que ella deseaba y no dudaba en culparlos por todo. Con esas palabras la madrastra se fue buscando a toda costa salir a disfrutar de su día sin tener que enfrentar las consecuencias de sus palabras. Tubí entendió que no era el dinero lo que realmente la madrastra quería, sino humillarla, sentirse superior como una forma de reafirmar su posición en la casa. De alguna manera su crueldad era su manera de reclamar poder y no dudaba en usar a Tubí como su víctima. Afortunadamente el padre de Tubí no tardó en intervenir. Aunque sus recursos eran limitados, nunca dudó en darle a su hija lo que ella necesitaba, incluso si eso significaba sacrificar lo que tenía. Con un gesto lleno de amor y dedicación, decidió comprarle ropa nueva y un par de zapatos, algo que no solo representaba un alivio físico para Tubí, sino también un símbolo de que su padre estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que ella se sintiera mejor, aunque las circunstancias fueran difíciles. Aunque el padre de Tubí se sentía culpable por no haber podido brindarle una vida más fácil. En ese momento, le dijo lo que su hija necesitaba escuchar, que no estaba sola, que siempre la cuidaría y que él estaría allí para apoyarla. A pesar de todo lo que había sufrido, Tubí se sintió profundamente agradecida por el amor incondicional de su padre. Ese acto tan sencillo pero tan significativo le recordó que aún había esperanza, que a pesar de los oscuros momentos, el amor y el apoyo familiar podrían darle fuerzas para seguir adelante. Tubí no podía dejar de sonreír cuando vio los zapatos nuevos, ya que no solo le permitirían caminar con más facilidad, sino que también representaban un pequeño pero importante cambio en su vida. Con esos zapatos podría caminar sin dolor, con la seguridad de que, a pesar de todo, su padre la amaba y quería que su vida mejorara. Fue un símbolo de esperanza y de amor verdadero. Aunque la vida seguía siendo difícil, Tubí sentía que al menos tenía algo por lo que luchar: el amor de su padre y la oportunidad de empezar de nuevos. Volviendo a Alan, el joven tan lleno de bondad que había ayudado a Tubí en su momento de mayor necesidad, no podía dejar de pensar en ella. Después de todo lo que había sucedido, se sentía cada vez más preocupado por su bienestar. A pesar de la distancia que los separaba, él sentía una conexión especial con ella, una conexión que no podía ignorar. Por eso decidió comprar algunos suplementos para su salud, con la esperanza de que eso pudiera ayudarla a sentirse mejor. Con el corazón lleno de buenos deseos, Alan se dirigió a la casa de Tubí. Al llegar, solo encontró al padre de Tubí en casa. Alan, siempre educado y respetuoso, lo saludó con una sonrisa y explicó el motivo de su visita. Había venido para entregar los medicamentos a Tubí. Mientras conversaban, el padre de Tubí comenzó a notar algo en Alan: su amabilidad, su preocupación genuina por su hija. Todo eso hacía que se diera cuenta de que este joven no solo era una persona buena, sino que tal vez sentía algo más por su hija. El padre, aunque no dijo nada en ese momento, no pudo evitar pensar que Alan realmente se preocupaba por ella. Después de un rato, Alan se despidió amablemente diciendo que debía irse. Pero justo cuando salía por la calle, se encontró con Tubí, quien se alegró muchísimo de verlo. En ese instante, ambos sonrieron con sinceridad, sabiendo que había una conexión que los unía de alguna manera. Alan, sin perder la oportunidad, le dijo que había venido a verla para asegurarse de que estaba bien y para entregarle los suplementos que había comprado para su salud.
Me preocupaba mucho por ti. Tuvi, dijo Alan con una mirada llena de cuidado. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, y aunque no quiero molestarte, pensaba que tal vez podríamos pasar un rato juntos. Tuvi, sintiendo la sinceridad en sus palabras, no pudo evitar sentirse agradecida por el gesto tan desinteresado. Aunque no estaba lista para hablar de sus propios sentimientos, su corazón se llenó de calidez al ver que alguien, además de su familia, realmente se preocupaba por ella. Mientras Alan se despedía, algo en su interior le decía que había algo más entre ellos, algo que estaba comenzando a crecer. Pero en su mente también apareció Adam el joven, que había sido su salvavidas en los momentos más oscuros, cuando su vida con su exesposo era un infierno. ¿Qué pensaría Adam si supiera que ella estaba comenzando a acercarse tanto a Alan? Adam había estado allí para ella cuando nadie más lo estaba, y sin duda su relación con Tuvi había sido especial. Si Adam supiera lo que estaba sucediendo, ¿cómo se sentiría? ¿Sería capaz de entenderlo? Las preguntas sobre Adam se agolparon en la mente de Alan, pero sabía que no podía seguir pensando en eso. Tuvi tenía derecho a seguir adelante con su vida, y aunque el pasado seguía pesando en ella, no debía impedirle tener un futuro feliz. La situación era complicada. Las emociones estaban a flor de piel, pero una cosa estaba clara. Tuvi y Alan compartían algo especial, aunque el camino por delante aún fuera incierto. ¿Cómo afectaría esto a Tuvi y a su relación con Adam? Eso es algo que aún está por verse. Si quieres saber cómo se desarrollará esta historia y qué le deparará el futuro a Tuvi, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las actualizaciones más recientes. Nos vemos en el próximo video. Chào các bạn, chào mừng quay trở lại với Tường là tôi. Hôm nay hãy trở lại những tin tức mới nhất liên quan đến Tử Vi. Sao vậy là sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng là Tử Vi đã được đoàn tụ với bố và em trai. Tuy nhiên cuộc sống không được như mong đợi. Mụ gì kẻ chính là vợ hai của bố Tử Vi rất không ưa cô ấy và luôn gây khó dễ, mắng chửi cô ấy một cách thậm tệ, mặc dù cô ấy không làm gì cả. Tử Vi ở nhà thì cũng rất là chăm chỉ. Cô ấy hàng ngày vẫn làm việc chăn lợn, nuôi gà và mang trứng gà và đi thu hoạch những trái bơ để có thể mang ra chợ bán, có thêm thu nhập cho gia đình. Mụ vợ hai của bố Tử Vi thì là một người không chịu làm ăn, nhưng suốt ngày đòi tiền để đi chơi. Và hôm nay Tử Vi và người em trai đi bán đồ về, không bán được hết những trái bơ thì bà ấy đã tỏ ra tức giận, mắng chửi và có những hành động tác động vật lý lên cơ thể của Tử Vi và mắng chửi cô ấy rằng là đồ vô dụng khi không thể bán được hết tất cả những trái bơ và mang nhiều tiền về cho bà ta. Bà ta thì đã chuẩn bị quần áo đẹp, sẵn sàng để đi chơi, nhưng cầm số tiền ấy đỏ trên tay thì bà ta đã rất là tức giận, bởi vì số tiền ấy không đáp ứng được cho bà ta. Cuối cùng chồng thật may là bố của Tử Vi về và ngăn cản cái hành động đấy lại. Bố Tử Vi rất là cảm thấy có lỗi khi không thể chăm sóc con cái mình và hứa sau này sẽ đền bù những tình cảm mà thiếu thốn.